Bueno, el coronavirus, la pandemia y el desafío que implica para la ciencia y también para los gobiernos en cada nación en el mundo. La Argentina expuesta por la pandemia. ¿Quiénes son los responsables? Estamos con Juan Grabois aquí para pensar estos temas. Juan, gracias. ¿Cómo estás? Juan, hubo una primera reacción de China y fue efectiva en su contención de la pandemia, una vez disparado el brote, a partir de un gobierno de terrible poder para disciplinar a su sociedad y controlarla con inteligencia artificial. Las democracias liberales de buena parte de Occidente están teniendo grandes problemas. Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, para contener la pandemia, y el desafío en América Latina, el continente más desigual, en esa brecha entre pobres y ricos, tiene otros desafíos. Por ejemplo, el hacinamiento de los barrios, de los sectores vulnerables. La estrategia de cuarentena comunitaria, de cuarentena barrial, ¿está dando resultado positivo? Yo creo que en muchos aspectos sí. Haber comprendido que quédate en tu casa es una consigna que no todo el mundo puede cumplir, sobre todo si uno vive en una casita muy chiquita, en un barrio con mucha población, donde el living de la casa es el pasillo del barrio, la plaza. Es una consigna de cumplimiento imposible para mucha gente. Sí, sí, sin duda. Desde luego para el que no tiene casa, pero para el que la tiene de una manera muy precaria también. Entonces, quédate en tu barrio, cuidarse entre los vecinos, trabajar sobre todo en todas las actividades de cuidado, de cocina, en comedores comunitarios para las familias que viven al día, digamos, ¿no? Pues son sectores de lo que nosotros llamamos la economía popular. Son personas que laburan en el cartón, en el sector de costura, en venta ambulante, en las ferias. Todos esos compañeros y compañeras nuestros no tienen un sueldo fijo mensual y por lo tanto, si no tienen ese ingreso y no reciben una IFE, no reciben alguna asistencia del Estado, tienen problemas alimentarios. Por eso se expandió tanto el trabajo de los comedores. Ahora, está claro que hay una condición muy desafiante en términos de qué se puede hacer para contener un virus que demanda estar encerrados en nuestras casas cuando nuestras casas no se expulsan. Ahora, sostenés de todas maneras que la medida funciona. Hay cifras que publicadas por José María Acosta, periodista del diario La Nación, que cubre día a día este tema, que indican que en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada se anunciaba oficialmente 7 casos de contagios de coronavirus en los barrios vulnerables, villas miserias de la ciudad, y hoy llegan a 124 y se calcula una multiplicación de que va a ir sumando 10 o 15 casos en pocos días. Sí, eso es así. Yo creo que va a ser peor, digamos, ¿no? No creo que vaya a ser una cuestión sencilla. Va a ser peor y cuando se vaya flexibilizando las actividades económicas, va a ser peor. Cuando la gente vuelva a trabajar en la construcción o empleada de casa de familia, bueno, se va a poner peor. Entonces, desde luego que es un problema. Yo creo que hasta este momento se hizo lo que se pudo en las condiciones reales en las que estamos y creo que hay que plantearse las condiciones reales en las que estamos, las estructurales, porque después puede venir el COVID-20, Claro. ¿no? Y hay que estar preparado para eso y hay que volver a pensar, yo creo que muchas cosas en la Argentina. Yo vengo hoy, estuve en Cañuelas y en San Vicente, ¿no? Y la verdad que la gente vive muy mal con las calles de tierra, en un lugar donde hay tierra por todos lados, donde se podrían hacer buenas urbanizaciones, donde se podrían hacer lotes con servicios, donde se podrían abrir calles. Y la verdad que es una deuda estructural que tiene Claro. nuestro país con por lo menos 5 millones de hombres y mujeres. Vamos a volver a esas deudas estructurales en relación a lo que se pudo haber hecho y si se hizo todo lo posible dentro de las circunstancias particulares de un país con una tasa de pobreza que ya supera el 40%, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Hay quienes siguen cuestionando que hubo una oportunidad perdida en Argentina, que el gobierno dejó pasar y que fue cerrar las fronteras, cerrar Ezeiza mucho más tempranamente, porque claramente en un inicio los casos iban a ser importados. Se produjo una lectura un poco de clasismo de pandemia, hablando de los chitos que habían viajado y traían el coronavirus. Pero la realidad es que los viajeros internacionales, no importa su condición social, eran los portadores de coronavirus eventualmente que llegaban a la Argentina. Si el gobierno hubiera actuado y cerrado de una manera más temprana y contundente, y no la firma de estos formularios, ¿se habría protegido mejor a la población vulnerable a donde están llegando ahora los casos de coronavirus? Mira, la verdad, yo no lo sé. Sí creo que
hay un componente de clase que hay que tener en cuenta. Hay un 20% de la población mundial que puede viajar en avión. El resto no viaja en avión. Y en la Argentina ese porcentaje se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, en una situación de este tipo hay responsabilidades conjuntas, pero hay sectores que tienen una responsabilidad mayor. Hay conjuntas pero diferenciadas. Entonces, hay que hacer una reflexión también a los sectores de mayor poder adquisitivo, con a veces sus caprichos y su falta de respeto a la autoridad pública que después le reclaman a otros, bueno, revisar esa conducta. En cuanto a las medidas que tomó el gobierno, yo tengo un solo parámetro para compararla, que es el resto de América Latina. Y la comparación que yo hago con el resto de América Latina es que las medidas que tomó nuestro gobierno están bien orientadas, fueron bien orientadas. Puede ser que se haya demorado el inicio, la verdad que no conozco bien ese periodo de tiempo, esa ventana de tiempo, pero creo que en muchos aspectos las medidas fueron buenas, la cuarentena estuvo bien planteada, las medidas socioeconómicas fueron acertadas, y después tengo un montón de críticas sobre temas de la implementación de cuestiones vinculadas a la política alimentaria, el escándalo este que hubo con la estafa de los sobreprecios, que es una estafa a los pobres. Ahora, Todavía Juan, la entrega de comida no se regularizó, la entrega de comida seca no se regularizó, sobre todo en el interior del país, que la gente le está pasando muy mal. Somos muy porteñocéntricos, pero en el Chaco, en Salta, bueno, hay una situación muy, muy jorobada. Ahora, Juan, en relación a esto que señalabas del componente de clase, eso es un análisis descriptivo de cómo funciona un mundo actual y de dónde surgen los ingresos para sostener distintos bienes y servicios esenciales. Quiero decir, el turismo es una fuente de ingresos clave para la Argentina, tanto el turismo receptor como el emisor para los distintos sectores del turismo. Culpabilizar al turismo no es en realidad, de alguna manera, estar escupiendo para arriba en la obtención de impuestos a partir de esa actividad. No se trata de culpabilizar, se trata, como bien dijiste, de describir la realidad, digamos, ¿no? Vivimos en una sociedad muy desigual, donde algunos tienen privilegios y otros no tienen derechos elementales. Y esa desigualdad hay que ponerla sobre el tapete. Y los sectores que mayores posibilidades tuvieron en la vida, los que mayores ingresos tienen, son los que tienen que dar el ejemplo con una conducta responsable. Y a veces a los sectores medios altos, ¿no? Sector social del que yo provengo de origen, les cuesta mucho asumir la responsabilidad y les gusta mucho señalar con el dedo al otro. Pero no pueden hacer una autocrítica de sus propias prácticas y de su propia irresponsabilidad a la hora de cuidarse y cuidar a los demás. Pero le atribuís más responsabilidad a los ciudadanos comunes que al gobierno, que no fijó una política clara de cierre de fronteras y de cuarentenas de aquellos que llegaban de Italia, ya cuando se dieron casos en Italia, seguían las fronteras abiertas, o de China vía otros destinos y otros aeropuertos. No, me parece más interesante señalar esta responsabilidad porque el gobierno la señalás muy bien vos, digamos. Entonces, para poner las dos cosas sobre la mesa y que se pueda debatir y que se pueda entender, porque también es muy fácil siempre cargar las tintas sobre el gobierno. Cuando estaba el gobierno anterior, que es un gobierno que a mí me pareció lamentable desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, yo me acuerdo que yo planteaba, no hay que pensar a Macri como un enemigo de nadie. Hay que pensar a Macri como la expresión de una estructura social muy injusta, donde, insisto, hay algunos que tienen muchos privilegios y les cuesta ceder un poquito de sus privilegios, en todos los sentidos. Y hay muchos que sufren la ausencia absoluta de derechos. ¿Eso es culpa del gobierno? ¿De los gobiernos que han pasado? ¿O es una responsabilidad conjunta de la sociedad? Porque echarle la culpa al gobierno es muy fácil. Lo difícil es meter uno la mano en el bolsillo y decir, tal vez tengo que pagar un poquito más de impuestos. O echarle la culpa al gobierno es muy fácil, pero tampoco es tan fácil por ahí que un empresario no presione y no haga lobby para que rápidamente sus empleados vuelvan a trabajar en la empresa, como está sucediendo actualmente. Hay varias cuestiones interesantes en eso que planteas, Juan. ¿Crees que esta pandemia expone por igual a la clase política en general porque revela problemas estructurales nunca resueltos? ¿O expone particularmente al peronismo porque, por ejemplo, en el conurbano bonaerense golpeado por las cifras de pobreza de manera muy contundente y la falta de estructura sanitaria y de salud durante décadas, bueno, el peronismo ha estado 28 años gobernando? Sí, yo creo que hay un problema estructural en América Latina y en todo el mundo, digamos, ¿no?
Uno puede mirar Chile también, que es un país gobernado por los mejores alumnos del neoliberalismo, y hay unos niveles de desigualdad pasmosos, y el año pasado, bueno, este mismo año casi se prende fuego el país por esos niveles de desigualdad. Uno puede mirar Brasil, que está gobernado por sectores de derecha reaccionaria, y ve un gobierno absolutamente irresponsable con la salud y la vida de las personas. Entonces yo creo que hay una degradación de la superestructura política y de la sociedad en su conjunto, incluyendo, por supuesto, el periodismo, el sector empresario, que tiene esta idea de buscar chivos expiatorios constantemente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que revisar la forma en que vivimos, la civilización en la que estamos, vivir hacinados en 3 ciudades, ¿no? Capital y conurbano, Córdoba, Rosario, y que todo el extenso territorio que tenemos se utilice para el monocultivo, el desmonte de tierra, no proteger la naturaleza. Bueno, esos son problemas Ahora, que, ese monocultivo que tiene que ver con la actividad agropecuaria es la fuente de ingresos claves para las arcas del gobierno, que cada gobierno toca, cada gobierno sube, aunque prometa lo contrario, ¿no? Mira, es Y una se de las, destina es en una de las parte a fuentes. la ¿Vos ayuda sabés, social de los sectores vos sabés cuál es la vulnerables. principal fuente de recaudación? A ver, ¿Sabés? no sé, ¿a qué te referís? La principal fuente de recaudación positiva en la Argentina. No, decímelo vos. El El IVA. impuesto. Y claro, Claro, sí, sí. eso lo paga Sí. la mamá de un Impuesto cartonero muy regresivo, sí. cuando va a comprar un sachet de leche, digamos, ¿no? Entonces, el mito de que la seguridad social la paga la producción monocultivo es un mito, digamos, ¿no? Tiene una parte considerable, un mito, digamos, ¿no? Tiene una parte considerable, importante, como en muchos otros lugares del mundo. ¿Estarías dispuesto entonces a que se bajen las retenciones al campo para que esa actividad esté más pujante y No, de pueda ninguna emplear manera. a más gente? No, primero es una actividad que tiene bajísimos niveles de empleabilidad. Emplea muy poca gente. Es una actividad que se caracteriza por estar altamente tecnificada y por lo tanto tiene muy poca mano de obra, digamos. Directa, pero genera un ecosistema de desarrollo tecnológico ¿o no? No, es escaso, digamos, es un sector que es poco generador de mano de obra. La horticultura es otra cosa, la horticultura sí genera miles y miles de puestos de trabajo, la agricultura familiar, la agricultura de pequeña escala, que es lo que se usa en el primer mundo, digamos, el mundo del capitalismo desarrollado, salvo en los Estados Unidos, no trabaja con el monocultivo, trabaja con la diversificación, digamos. Entonces nosotros tenemos un problema de perspectiva ecológica, digamos, ¿no? De no comprender que nosotros necesitamos diversificar la producción, no tener un campo vacío de agricultores. Nosotros tenemos 96% de población urbana. Una barbaridad eso. Entonces, nosotros podríamos utilizar nuestro territorio de una manera que sea mucho más provechosa para el conjunto de los argentinos, y eso no es ni culpa del peronismo, ni culpa del radicalismo, ni culpa del macrismo, es culpa de una degradación general de nuestra sociedad, de la que creo que no se salva prácticamente nadie, me incluyo, y que esperemos que las nuevas generaciones nos superen. Alejandro, te convido en esta conversación. Acá lo que plantea Juan, que es un problema estructural de la clase política y la clase dirigente y de la sociedad a la hora de encontrarle la vuelta a grandes problemas. ¿Crees que hay un problema de meritocracia cognitiva que no está ocupando el Estado y que cuando lo ocupa no lo entiende y no entiende las necesidades de la gente? Es una pregunta muy compleja y muy amplia, Luciana. Yo en principio diría, me parece que tenemos que poner en cuestión, como se está haciendo en ámbitos académicos muy consistentes, la idea de la meritocracia. Yo no digo que no haya méritos individuales, pero hay un economista mainstream, un economista que fue economista del Banco Mundial, no de la Fundación Rosa Luxemburgo, que mostró con estudios muy consistentes cómo del éxito vital de una persona, solo el 20% depende de su esfuerzo. El 50% depende del lugar en el que nació y el 30% depende de la clase social a la que pertenece. Es decir, la idea de que el mérito es el que produce resultados es una idea. Hay algunos libros recientes de la Academia Norteamericana y de la Academia, insisto, mainstream, no contestataria, que ponen muy en cuestión la idea de que el mérito es lo que explica los resultados. Yo creo que tenemos que tratar de entender los resultados como producto de la acción colectiva, de la organización institucional, de los sistemas de incentivos y de los modelos intelectuales, políticos y de valores en los que nos desempeñamos. Creo que en todos estos sentidos
incluido el del mérito, nuestro país sale muy mal parado, muy mal parado. Ahora, Juan, te paso la pelota a vos. Si el mérito no es la variable que nos puede garantizar un Estado inteligente, ¿lo es la militancia? Después del corte, ¿me la contestás? Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Invertir en Super Plazo Fijo UVA precancelable de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Hacelo ahora por Online Banking. Invertir es simple. Para más información y condiciones, consulta en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Hoy, Mauricio Dayub recibe a Hablemos de otra cosa, de los teatros llenos al aislamiento en cuarentena. Algunas mañanas me hago solo para mí el espectáculo en la terraza. El presente online y cómo será la nueva normalidad para el teatro. Que hay algo de lo que hacemos que necesita la devolución. No te lo pierdas, con Pablo Sirven, por La Nación Más. Ahora más que nunca, donar ayuda. Estas son las organizaciones a las que podés ayudar para fortalecer la atención sanitaria y para que las personas y familias más vulnerables puedan quedarse en sus casas como vos. Es hora de ayudar. Hacé tu donación. Todos necesitamos de todos. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Información, algo no salió bien, noticias del mundo y el mejor equipo. Acá estamos de living a living. Lo que el día se llevó. En La Nación Más, periodismo de calidad. Con Naranja podés gestionar tu cuenta y pagar tu resumen por medios online sin moverte de tu casa. Es muy fácil. Conocé el paso a paso en nuestras redes. También, para cuidarnos entre todos, atendemos solo con turno en nuestras sucursales. Más información en naranja.com. La Nación presenta Historias Maestras, un programa especial sobre maestros argentinos que día tras día dejan su corazón en el aula para lograr un presente y un futuro mejor para sus alumnos. Si hay algo clave en el proyecto de Fisimática, es el profesor. Se toma el tiempo de si te va bajoneado, va y te pregunta qué te pasa. Claudia es todo para mí, es como mi segunda mamá. Déjate emocionar por estas historias de maestros argentinos que se animaron a innovar y lograron cambios profundos en su escuela y en la vida de miles de niños. La Argentina de la pandemia más expuesta que nunca en sus debilidades. Estamos con Alejandro Katz y con Juan Grabois analizando este tema. Juan, te había planteado la pregunta, si la meritocracia ya ofrece dudas a la hora de administrar la complejidad del Estado y de las necesidades de la gente, la militancia alineada, la militancia que se piensa como soldado de un político, ¿es la mejor fórmula para llevar un Estado inteligente adelante? Bueno, a ver, empecemos por la meritocracia. Coincido con lo que dijo Alejandro. Me parece que en la Argentina doblemente, ¿no? Los meritócratas argentinos son todos herederos. No, yo no les voy a inventar nada. Los cultores de la meritocracia no tienen mucho mérito. El presidente Mauricio Macri es el hijo de Franco Macri. No es que inventó la rueda, ¿no? Entonces... Alguien te podría decir que siempre hay alguien que ayuda a alguien y que el presidente Alberto Fernández, a pesar de tener una carrera política, llega a ser candidato porque hay alguien, un contacto de primer nivel, la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, le abre el camino para hacerlo. Coincido absolutamente con eso, pero no, digamos, cuando se plantea el ideal de éxito, ¿no? Una persona exitosa, y tenemos a Mauricio Macri, y uno dice, pero es el hijo de Franco Macri. Y esos son los que enseñan la meritocracia en la Argentina. No, puede ser Carla Bisotti, por ejemplo, la secretaria de Acceso a la Salud, una científica que ocupa una posición de decisión importantísima. Eso podría ser, pero digo, el sistema meritocrático de la Argentina, los que lo fomentan en general son hijos de, digamos, en general son hijos de. Es decir, el self-made man americano o norteamericano acá no existió. Y el farmer americano acá no existió. Acá las grandes extensiones de tierra y las familias meritocráticas se fundaron sobre masacres, sobre sangre y, como decía Jauretche, una oligarquía con olor a bosta, digamos, ¿no? Esos son los meritócratas que tenemos nosotros, ¿no? Rentistas y hijos de la patria contratista en general, que tenían bastante buenos vínculos. ¿La clase media forzada que estudia en las universidades públicas no es una clase meritocrática? Pero si fuera meritocrática,
Algo que es crático quiere decir que gobierna, ¿no? Si los que tienen mérito gobernaran, o si los que tienen mérito fueran hegemónicos, bueno, no pasarían las cosas que pasan. Digamos, eso yo no tengo ninguna duda. Digamos que ahora hay que ver cómo se mide el mérito. Por ejemplo, ¿cómo me dice el mérito de la compañera que yo fui hoy a ver, que estaba con una olla popular y que con 2 cebollas y 1 kilo de arroz le daba de comer a todo el barrio? Enorme mérito. Enorme mérito. Y esa compañera vive en una casilla de chapa y encima se tiene que bancar que muchos de los que leen este diario, ven este programa, le digan planera, digamos, porque cobra 8.500 pesos por mes. Y esa mujer está todos los días trabajando heroicamente sin que nadie le aplaude. Entonces, hay un problema con qué se considera mérito y qué se considera dimérito. Después, sobre la militancia vertical, organizada marcialmente, en la Argentina no existe, por suerte, gracias a Dios. Digamos, ¿no? La cámpora no lo es, pero en de relación ninguna al proyecto manera político no. de ciertos sectores del frente de No, todos. mira, primero, un soldado tiene armas, ¿no? Acá no hay grupos. Bueno, el lenguaje bélico es un lenguaje que a la cámpora le gusta usar, ¿no? No, mira, yo no soy de la Somos cámpora. soldados de Cristina, esta pero idea. eso es una frase que se usa en general en todos los campos políticos, pero yo no veo que exista niveles Soldados de de disciplina. Alfonsín nunca escuché. Bueno, déjame pensar alguna, pero puede ser. El soldado de Alfonsín puede ser. Deben tener otros cantos, ¿no? Tienen marchas también, tienen símbolos, tienen banderas, es decir, tiene que ver con la mística de cada sector, ¿no? Entonces, si eso le genera mística a un grupo de personas, yo no le veo nada cuestionable. Si, en la medida que no sean soldados reales con armas, digamos, ¿no? Es una forma de militar que no es la mía. Digamos, yo nunca participé de la cámpora. Sí conozco gente muy buena y muy honesta, como Fernanda Raberta, por ejemplo, la actual titular del ANSES, que es una persona de una sensibilidad enorme, una mujer muy meritoria, con una inteligencia altísima y además que ha sufrido muchísimo en su vida, con su familia perseguida por la dictadura y que ha logrado construir una personalidad de paz, de amor y democrática, como pocas, digamos, ¿no? Entonces, yo lo valoro mucho. Ahora, yo no soy de la cámpora, no comparto un montón de cosas con los dirigentes de la cámpora, con algunos otros miembros de la cámpora, pero los respeto tanto como respeté a la coordinadora radical de Alfonsina, y me vino un poquito, que tampoco eran nenes de pecho, digamos, ¿no? El Coti Nocilia, ¿lo ubicás? Sí. El Coti Nocilia, ¿no? El Coti Interior, Nocilia, sí. Barrio Nuevo, bueno, esos eran también de Alfonsín. Entonces, yo no creo que estén los puros y santos y los réprobos pecadores. No creo que estén los gronchos choriplaneros y los chetos imbéciles, digamos. Creo que estos extremos que se generan tienden a reducir la capacidad intelectual del conjunto de la población. Juan, te planteo un último tema que tiene que ver con la coyuntura de esta semana, la liberación de presos y el reclamo de víctimas, de muchos de esos presos, de tomar medidas más racionales. ¿La defensa de las víctimas y la contemplación del derecho de las víctimas es considerado derecho en Argentina? Mira, yo creo que hay mucha hipocresía y demagogia que se hace con esto. Se montaron todos los políticos, ¿eh? Todos los políticos se montaron a esto. Así como te digo, ¿no puede haber un camino intermedio entre liberar violadores y autores de crímenes de lesa humanidad y hacer una política razonable como hizo Inglaterra, como hizo el propio Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos, de contención del problema en las cárceles que incluye domiciliarias para personas con delitos leves? ¿No se puede hacer una cosa así? ¿Está mal eso? Se podría hacer si hubiera medidas de largo plazo y de mediano plazo en la Argentina a la hora de resolver los problemas estructurales que señalabas. No, estoy de acuerdo, pero en este momento, como se hizo en muchos lugares del primer mundo, no se podría hacer algo que no sea ni liberar violadores y asesinos, ni dejar todo como está. Es decir, a los delitos leves y a las personas que estaban por terminar la pena, que les faltaban 6 meses, que puedan ir con la tobillera. ¿Eso está mal? No, podría ser interesante. Ahora, detrás de eso, y tenemos que terminar acá, Juan, detrás de eso no hay en realidad, detrás de la liberación de presos, no hay en realidad un interés político, compensar el hecho de la liberación de los presos kirchneristas que lograron muy fácilmente la salida de la cárcel y no una preocupación real por la salud de los presos. Mira, los presos kirchneristas salieron antes. ¿Vos pensás que a algún político le interesa ponerse el 85% de la gente en contra, tomando una medida que todo el mundo sabe que es impopular? Los motines de las cárceles generan un estado de caos y de inquietud en la opinión pública también grande. Mira, con la pedagogía de la crueldad que se ha generado en este país,
Si alguien hubiese ido a ese motín, lo hubiese reprimido, hubiese matado a 5 tipos, lo hubiesen aplaudido. Lo hubiesen aplaudido. Porque la frase que se mueran todos es una frase común. Y yo lo que planteo es una cosa bastante más sencilla, que es tratar de pensar con algún nivel de racionalidad. Ni violadores, asesinos y genocidas sueltos, pero tampoco dejar las cosas como están, que son fórmulas que no funcionan en ningún lugar del mundo, digamos. Bien. ¿No? Muchísimas Muchas gracias, gracias a vos. Juan Grabois. Vamos de vuelta a entender un planeta rodeado, habitado por virus. Un planeta y los hombres hechos de virus. Carl Zimmerman, del New York Times.